buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Bendiciones a todos. Vamos a ponernos de pie para empezar nuestro servicio. Si nos ayudan con el sonido de las... Yes. Porque tus grandezas son innumerables, tu amor es grande, Señor. Nos has concedido una semana de trabajo, una semana de labores, y estamos acá, Señor, para bendecir tu nombre, para glorificarte, para escuchar de tu palabra. Te pedimos que seas tú glorificado en tu servicio, que todo lo que hagamos sea para bendecir tu nombre, y te pedimos que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar otra canción, hermanos. Es nuestro Dios. Eran prisiones sin poder escapar.
a tomar unos minutos, hermanos, para saludarnos unos con otros. Salmos 34, 1, 2 dice lo siguiente, que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo es ese? ¿Cuándo es todo el tiempo? Todo el tiempo. En el gozo, en la tribulación, en el sufrimiento, en la persecución, en las amarguras que pudiera traer la vida a cada uno de nosotros. La palabra es bien clara, y este es David, obviamente dejando estas instrucciones para nosotros. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En pocas palabras, este hombre, por eso se le da el título que le da, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, David. Entonces, él siempre estaba dispuesto a alabar al Señor. Y lo hacía porque el testimonio que él deja en la palabra, o que Dios ha dejado de él, es un testimonio muy fiel en la vida de David, en cómo obraba. Inclusive cuando él cometía errores, era el primero en admitirlo. A veces, aunque en una ocasión se tardó un poco, ¿no? Hasta que llegó Natán ahí a exhortarlo. Pero estaba dispuesto rápidamente a pedir perdón y a darle honor y la gloria al Señor. Y ese es el objetivo acá, de que Él nos ha dejado este pasaje para que nosotros meditemos. Bendecir al Señor no es solo cuando estemos bien, no es solo cuando estamos en la iglesia, es en cualquier lugar que nosotros andemos, estemos trabajando o no trabajando, con familias o amistades, donde sea que estuviéramos, hay que bendecir al Señor. Obviamente todos fallamos, todos flaqueamos, pero la palabra del Señor es muy estricta, muy directa, y la palabra es verdad. Entonces, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. La persona que en realidad reconoce que Jesucristo es nuestro Rey y Salvador, y que vino a morir por nuestros pecados, y que nosotros admitimos que somos pecadores y hemos entregado nuestra vida, nuestra fe y fidelidad a Él, deberíamos de obrar de esta manera y estar ahí siempre dispuestos a bendecir al Señor en todo lo que hagamos, Nada más, solo eso tengo ahora. Quiero darle el tiempo ahorita al hermano René, si él pudiera venir a hacer una oración acá con nosotros. Así es que ahí donde están, le voy a pedir que oremos con el hermano René. Gracias, pastor. Gloria a Dios. No quiere. Gloria a Dios. Quiere que ejercite la voz. Está bien. 1, 2, 1, 2. 1, 2. No sé. Está encendido. 1, 2, hoy sí. Ajá. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Señor en esta preciosa mañana, que a Él le plació permitirnos estar una vez más, un domingo precioso, para adorarle, bendecirle, reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Este tiempo precioso que nuestra congregación nos permite para traer oración delante de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Aquí tenemos una lista y voy a mencionarlos.
Oremos, hermanos, pero antes quiero leer esta palabra. En el Salmo 142 dice la palabra del Señor: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Señor Padre Santo que estás en los cielos. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, sean dadas a ti. Padre, en esta mañana, Señor, estamos reunidos delante de ti para traer, Señor, estas peticiones, Padre, a tus pies, reconociendo, Señor, que tú eres poderoso. Tu misericordia, Señor, extiendes sobre el clamor de tus hijos. Padre, oramos por la hermana Nancy Gaitán. Completa, Señor, esa sanidad y fortalece, Señor, después de ese accidente, Padre. Oramos por Teresita Hernández, Señor, nuestra hermanita, por su salud, por su fortaleza, Señor. Levántala, Señor. Fortalécela, Señor. Toma control de su salud. Por la hermana Teresita Castellón, Señor, fortalece y salud. Pon tu mano sanadora, fortalécela, Señor. Oramos por la hermana Zuli, sanidad y fortaleza en su salud, Señor, por Araceli López, por su sanidad de ese cáncer, Señor, por Elías Ortiz, por su salud, por causa de cáncer, Señor. Es solamente un niño de 2 años, Padre. Por Carmen Ludwig, Señor, cáncer de mama. Por Katy Scotto, Señor, cáncer de mama. María Ibarra, fortaleza de cáncer. Nicole Kornov, fortaleza de cáncer, Señor, ha regresado por 4ª vez, Señor. Por Janet García, fortaleza el cáncer de estómago, Señor. Por Eugenia Contreras, por su salud, Señor, que es mamá de Yesenia. Por Jocelyn Cortés, fortaleza y completa salud por accidente de carro. Por Jonathan Alvarado, Señor, que está en coma después de accidente. Por Hernán Bermúdez, salvación y salud. Por Natalie Luis, sanidad y fortaleza. Harris Alberto, completa sanidad por virus en el estómago. Abraham Briceño, protección y fortaleza por él y sus compañeros soldados. Por Ana Bay, Señor, fortaleza por la muerte de su esposo, por la familia Venturelli, Señor, fortaleza por la muerte de Luis Venturelli. Padre bendito, Señor, hemos expuesto estos nombres, Señor, peticiones hechas por tus hijos, Señor. Está delante de ti, Padre. Tú conoces, Señor, cada situación, cada dolencia, Señor, cada aflicción, Señor, está delante de ti. Clamamos, Señor, que extiendas tu misericordia, que levantes al enfermo, Señor. Trae sanidad, levanta al cansado, Padre. Fortalécelo, Señor, a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque tú escuchas el clamor de tus hijos. Oramos por este pueblo aquí reunido, Señor. Tú conoces cada corazón, cada necesidad. Sé propicio al clamor de mis hermanos, Padre. Oramos por aquellos hermanos y familias que no están acá. Donde se encuentren, Señor, extiende tu misericordia. Cúbrelos, Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Continuar en adoración a nuestro Señor.
Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. digno de recibir toda la gloria y la honra. En esta mañana te pedimos que abra nuestros corazones y que podamos estar atentos a tu palabra que viene a través de tu siervo.
gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Thank you very much, Aaron. Appreciate it. Génesis 39 y vamos a ver todos los versículos del 1 al 23. Son 23 versículos que son bastantes, pero queremos terminar Génesis. Y no, creo que en el libro de Génesis, desafortunadamente, por la narrativa que existe, a veces como que nos cuesta agarrar secciones, porque para poder entender todo el contexto en un capítulo a veces tenemos que verlo todo dentro de su contexto, y por eso es que he optado últimamente por traerles todo un capítulo. Y fuera de eso, cuando no venimos todos también, si solo doy una parte, los que vienen y no vienen la próxima semana se pierden la otra mitad, y bueno, mejor los que vienen se llevan todo, y gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio, como dijo el hermano Marcelo, que nos das a cada uno de nosotros de poder estar acá en tu presencia, Señor. Padre, abre nuestra mente, nuestros corazones a tu palabra, que el Espíritu Santo esté morando en nosotros y nos esté redarguyendo para gloria y honra de tu nombre, Señor, que nos dé la capacidad de retener lo que tú tienes que decir en esta mañana, Señor, y que podamos honrar tu palabra como se le merece. Gracias, Señor, porque venimos acá hambrientos, con sed de tu palabra. Queremos crecer, queremos madurar y queremos ser transformados por medio del poder que ella tiene, Señor. Gracias a ti, Señor, por este gran momento que nos das de poder venir y aprender y a conocerte mejor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Esto es un teléfono. Todos tienen, ¿verdad? En este teléfono tengo la capacidad de tener miles y miles y miles de fotos. Yo creo que ni en los primeros 10 años de las cámaras fotográficas se pudieron haber acumulado tantas fotos como las que yo tengo acá ahorita. Porque tengo miles de fotos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el programa, con el capítulo de ahora? Mucho. Déjenme explicarles por qué. Déjenme darles una ilustración para que entendamos a dónde vamos a entrar ahorita. ¿Cuántos se recuerdan de las cámaras? Las primeras cámaras que salieron eran, ¿cómo se les llamaría? Eran las Polaroid, ¿verdad? Que necesitaban ¿qué? No era un flash, era un film. Y venía enrollado en un, ¿se recuerdan? Entonces la cámara tenía que tener eso, y obviamente con esa cámara se tomaban fotos, y uno apretaba el botón y quedaba impregnado en ese film, en esa tira plástica, la imagen de lo que se había agarrado, y la imagen reflejaba dos colores nada más, oscuro y claro. ¿Okay? Era negro y blanco. Era todo lo que se veía. Si ustedes lo ponían el film en contra del sol, podían ver la imagen de la foto que se tomó, pero esta imagen estaba en dos colores, oscuro y claro. Y lo oscuro era lo que iba a resaltar una vez que se procesaba la foto. Para procesar la foto, tenía que ir uno a un cuarto oscuro. No tenía que haber luz. En el cuarto oscuro, el proceso no me lo sé correctamente, pero sé que metían este film y desarrollaban la foto basado en la imagen que estaba, y tenía que ser en oscuro, porque si hacía en la luz, se echaba a perder la imagen y ya no salía nada. Entonces por eso es que cuando uno sacaba el rollito ese de la cámara,
no podíamos abrirlo porque el momento en que lo abríamos y lo exponíamos a la luz, se arruinaba todo lo que estaba ahí. Entonces, solo se podía hacer en lo oscuro para poder traer y darle vida a esa fotografía y que pudiéramos observarla y decir, qué bonito, quedé. No. Entonces, la analogía acá es la siguiente, de que en las fotografías, por lo menos en ese entonces, cuando no existían estos aparatos, para poder llegar a observar el producto ya terminado, ese cartucho tenía que pasar por lo oscuro. ¿Ok? La pregunta sería, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver ahora? Mucho. Y déjenme explicárselos de esta manera. ¿El Señor opera en nuestras vidas? ¿Amén? ¿Todo el tiempo o solo cuando Él quiere? Todo el tiempo. ¿Cuando lo vemos o cuando no lo vemos? En las dos formas. ¿En las buenas o en las malas? En las dos. Ok, ahora, bíblicamente hablando, ¿cómo el Señor moldea a sus siervos? Pruebas, tribulaciones, aflicciones, sufrimientos. Lo peor que ustedes se puedan imaginar, lo encontramos en la Biblia. Y los fieles más grandes bíblicamente hablando son aquellos que sufrieron más. Tuvieron que pasar por una oscuridad en la cual el Señor los estaba moldeando, trabajando en ellos para poder sacar el diamante que Él quería. Pero tenían que pasar por una oscuridad antes de poder llegar a ese diamante. Y nosotros tenemos una imagen bien baja del Evangelio de Cristo, bien barata. Nos hemos dejado vender un evangelio barato y creemos de que, y se lo voy a poner de esta manera, Jesús te ama y tiene planes para bienestar y no de calamidad para tu vida. Y hemos comprado ese mensaje. Y en ninguna forma estoy tratando de decir que esto es antibíblico porque está en la Biblia. El problema es que hemos dejado todo lo demás que viene con esto. Y solo nos hemos enfocado en que Jesús te ama. Ven al Señor y lo tendrás todo. ¿Quieres ser acaudalado? Ven al Señor, porque Él te ama. El miércoles estaba tratando de les di 5 versículos que son tomados fuera de contexto y uno de ellos es Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo por vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Okay. Esa era una bendición global que se le había dado a Jeremías cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Babilonia. Habían sido llevados prisioneros. Y el Señor a través de Jeremías está dando ciertas instrucciones y le está dando una verdad de que sí, los planes que el Señor tenía para Israel, no para nosotros, ahora pudiéramos utilizarla para nosotros. Yo pensaría de que sí, pero tenemos que ser claros en el contexto de lo cual estamos leyendo y para quién estaba dirigido, quién lo estaba escribiendo, en qué área o a dónde estaban. Todas las situaciones se tienen que sincronizar para poder entender el mensaje de cada pasaje. No lo podemos tomar fuera de contexto. Ahora en cada graduación, en cada cumpleaños, en cada cualquier cosa que hacemos, citamos este pasaje para la gente. Y no es para lo que nosotros pensamos. Entonces, volviendo a que Jesús te ama y tiene planes de bienestar y no de calamidad, hemos comprado ese mensaje barato del Evangelio y se nos olvida de que bíblicamente hablando no encontramos que esto sea el reflejo de aquellos que siguen al Señor. Hoy exactamente estábamos escuchando un testimonio de alguien en la India que está siendo perseguido.
no voy a dar nombres, pero un pastor que fue, llegaron a destruir técnicamente la iglesia donde él estaba. Y entonces, ahora está preso, perseguido, y les pudiera dar más detalles, pero es suficiente. El punto es, inclusive en nuestro tiempo, ahora hay mucha persecución, pero que no la escuchamos. Nosotros somos tan privilegiados de vivir en este país, que aun cuando va en decadencia, moralmente hablando y espiritualmente hablando, todavía tenemos ciertas libertades que no o ningún otro de los países fuera de esta nación sufren como nosotros a veces deberíamos de sufrir. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de estar acá. Entonces el punto es de que cuando encontramos y vemos a los apóstoles, cada uno de ellos sufrió. A Pedro, ¿el Señor lo amaba? ¿Jesús te ama, Pedro? Sí, Jesús lo amó. Te amo tanto, Pedro, que te voy a hacer que te crucifiquen boca abajo. Te amo tanto, Pablo, de que vas a ser el que va a sufrir más por el Evangelio de Cristo. ¿Qué no sufrió Pablo? A Isaías. Te amo tanto, Isaías, que te van a cortar por mitad con una sierra. El mensaje en el cual vamos a entrar no es tan extremo como lo que les estoy diciendo, pero vamos a observar cómo José, para que pueda ser exaltado, tuvo que ser humillado, y hablamos de esto la semana pasada. De la misma manera, Cristo tuvo que ser humillado para ser exaltado. ¿Amaba Dios Padre a su Hijo unigénito? ¿Cómo lo amaba? Mucho. ¿Qué tanto lo amó? Que lo hizo que sufriera en una cruz cruel, una muerte horrible, para ser desangrado completamente, bofeteado, latigado, ofendido. Muere una muerte inmerecida. ¿Por qué lo hizo? Por el amor del Padre. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué hemos llegado a creer, a entender o a pensar de que la vida del cristiano debería de ser color de rosa? Y en el momento en que caemos en una situación difícil, empezamos a bajar a todos los santos para que nos salve Dios, para que me sane y que me quite de esa pena por la que estoy pasando. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos así? Porque no entendemos que Dios está queriendo transformarnos, madurarnos, cambiarnos, llevarnos a un nivel diferente, pero para eso tenemos que pasar por ese cuarto oscuro, para eso tenemos que sufrir, para eso tenemos que ser perseguidos, para eso tiene que haber aflicciones, para eso tiene que haber disciplina, para eso tiene que haber castigo hasta cierto punto a veces del Señor para nosotros, para que podamos crecer y madurar y llegar a la estatura del varón perfecto. A Pablo le costó, a Pedro le costó, a los discípulos le costó mucho. Esteban, el primero que sufrió, que murió dándole gloria y honra al Señor, apedreado. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido tales casos? Ninguno. Pero medio llega una calentura, nos afligimos y queremos tirar la toalla. Entonces ya, el punto es entrar a este capítulo entendiendo por lo cual Dios está haciendo pasar a José. ¿Para qué? Porque lo está preparando. ¿Se recuerdan la promesa que le dio, el sueño que tuvo? Ese sueño Dios lo iba a llevar a cabo y hacerlo realidad en la vida de José, pero para poder hacer eso tenía que entrenarlo, tenía que prepararlo, tenía que moldearlo, tenía que humillarlo para que pudiera crecer el carácter correcto que iba a necesitar para poder llegar a ser el segundo
en todo el mundo, me doy la libertad para decir eso. ¿Por qué? Porque Egipto, cerca de 1000 años, fueron la nación más grande en ese entonces que existía. Y si el faraón era el mero mero, y José llegó a ser el segundo en comando, podemos decir de que era el segundo en el mundo. Entonces, ¿pero qué tuvo que suceder? El Señor tenía que trabajar en José. Lo tenía que haber pasado por esas aguas oscuras en los cuales se metían estos films, para poder desarrollar y poder sacar el carácter, la imagen, la persona correcta que iba a poder defender a los suyos y ayudar a los suyos y poder alimentar a tanta gente como lo hizo. Entonces, con eso en mente, vamos a leer lo siguiente. En el capítulo 38, que ya lo vimos hace 3 semanas, presenta un cuadro sórdido mostrando a Judá sucumbiendo a los deseos de la carne. Eso fue lo último que leímos en Génesis, en un contraste completo con la pureza de José. Judá estaba dispuesto a vender a su hermano como esclavo, y sin embargo él mismo era un esclavo del pecado, porque Judá fue el que dijo, sus hermanos lo querían matar, y él dice, no lo matemos, porque de seguro pensó, ¿qué beneficio hay en matarlo? Lo matamos y ahí se termina todo. Mejor vendámoslo y agarramos algo. Imagínense el corazón de esta persona. Entonces, él era esclavo del pecado. Incluso ahí dice, cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. ¿Correctamente? Sí, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que le pasó a él? El pecado abundó tanto en la vida de Judá, porque primeramente se va con los paganos, se mete con una mujer que no debería, tiene hijos paganos, tiene amistad con paganos, el mejor amigo era pagano, y hace todas las cosas malas, pero dentro de esa maldad que él está operando, Dios tiene misericordia de él, porque Dios está todavía en control y él lleva a cabo sus planes exactamente como él los planea. Le mata a 2 hijos, le da 2 hijos al final, y uno de ellos iba a llegar a ser la raíz que iba a llegar a David, y por ente de David vino nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de Judá iba a venir ese león de Judá. Entonces, ¿por qué vemos que Tamar se incluye en el linaje humano de Cristo? Nótese que Judá fue más riguroso con los demás que consigo mismo. Como David quería juzgar al pecado hasta que descubrió que él era el pecador, Jacob trató de escudar a José de la responsabilidad del trabajo, pero Dios sabía que José nunca podría ser un gobernante si antes no era un siervo. ¿Ok? Entonces Dios usó 3 disciplinas en la vida de José, para prepararlo para ser el segundo al mando en Egipto. Entonces vemos el contraste, ahorita déjenme leer esto, vemos el contraste entre Judá y José. José, la persona fiel, una persona que no se le encuentra ningún mal. En todos los escritos que hay bíblicamente no encontramos nada que José haya hecho que fuera mal. No estamos queriendo o pretendiendo decir de que él no era pecador en ninguna forma, pero era una persona íntegra. Y al mismo tiempo tenemos que comprender un poquito por qué le pasan todas estas cosas. Bueno, tenía una trayectoria, su pasado, no necesariamente personalmente, pero su abuelo, su padre, todas las situaciones que Jacob tuvo con Isaac, con su hermano Esaú, el engaño, la mentira reinaba en esa familia, y José llega a ser el primero de la mujer que más amaba a Jacob. Por ende, los demás hermanos lo odiaban, no lo querían. Aun cuando no fue el último, sino el penúltimo, pero no lo querían, solo era el único hijo que tenía Rebeca. Y obviamente podemos ver que
el odio ya estaba allí entre hermanos. Y todo eso lo lleva a que sus hermanos eventualmente lo quieran matar, terminan vendiéndolo, y los ismaelitas se lo llevan a Egipto, se lo venden a esta persona egipcia, Potifar, que era capitán de la guardia, y vamos a entrar un poco a eso. Pero entonces vemos el contraste entre lo que hace Judá en el capítulo 38, pura maldad, pero la gracia de Dios estaba ahí. Y ahora vemos que llegamos a este capítulo en el cual nos vamos a dar cuenta de que José va a pasar por situaciones muy difíciles. Entonces, para poder meditar en ese contraste antes de entrar al pasaje bíblico, vemos acá el Salmo número 1, donde dice que el Salmo número 1 es el contraste entre el justo y los impíos. Cuán bienaventurado, dice, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y vamos a leer esto para mantener esto en mente, ¿ok? Cuando estemos leyendo acerca de la vida de José. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos como anduvo Judá, ni se detiene en el camino de los pecadores como lo hizo Judá, ni se siente en la silla de los escarnecedores como lo hizo Judá, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos. Otro pasaje, otro versículo para que se lo memoricen, porque lo vamos a ver. En todo lo que hace prospera. Eso le iba a pasar a José. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Mantengamos eso en mente y podemos ver el contraste entre una persona que hace el mal y otra que hace el bien. Entonces, el punto acá en estos versículos, y los vamos a leer todos, ¿okay? En el capítulo 39, el propósito predominante de Dios, sería el título. ¿Cuál propósito? ¿Y por qué es predominante de Dios? Bueno, el propósito de Dios es que iba a cumplir los sueños que le había dado a José. Obviamente estos sueños estaban atados a las promesas que se le habían dado a Jacob, las que se le habían dado a Isaac y las que le había dado personalmente Dios a Abraham. El Señor está trabajando a través de la providencia de Dios, está trabajando humanamente, naturalmente, que es un trabajo divino de Dios que está haciendo. Entonces lleva este propósito en tal forma en que va a cumplir todas esas promesas que le había dado no solamente a José, pero también a su padre, a sus abuelos, a sus ancestros, vamos a decir. Entonces el propósito predominante de Dios, ¿cuál era? Preparar a José para poderlo llevar y exaltarlo a una posición de poder en la cual pudiera ser utilizado por Dios. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiera llegar a ser lo que iba a llegar a ser. Dios usa 3 disciplinas en la vida de José para prepararlos en su propósito, ¿ok? Lo iba a disciplinar, lo iba a entrenar, lo iba a pasar por ese cuarto oscuro para que creciera en madurez, en entendimiento, en sabiduría, y pudiera llegar a tener el carácter y la personalidad que se necesitaba para poderlo exaltar al nivel que lo iba a exaltar el Señor. Son 3 disciplinas. ¿Cuáles son? La disciplina del servicio, la disciplina del dominio propio y la disciplina del sufrimiento. Vamos a ver la primera, la disciplina del servicio, y vamos a empezar a leer estos versículos. No se los voy a leer ahorita, solo les voy a poner acá del 1 al 6, que sería la primera porción. José prospera en Egipto. Y el tema acá es que es la esclavitud de José, es la forma en cómo él iba a servir como esclavo. Cuando fue vendido, los ismaelitas se lo venden a Potifar y él va a estar sirviendo como esclavo en esa familia.
bajo el mando de Potifar. Entonces, con eso en mente, entremos al primer pasaje ahí. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, ¿quién era Potifar nuevamente? Él era, allí dice, miren, un oficial egipcio del faraón o de faraón, capitán de la guardia. ¿Ok? Ahora tendríamos que entender qué es el capitán de la guardia. Y tenemos que también entender un poquito quién es Potifar. Potifar, de acuerdo a los historiadores, no de acuerdo a la Biblia, pero de acuerdo a los historiadores, era una persona que le servía al faraón, era el capitán de la guardia. La guardia era algo personal que tenía hasta cierto punto el faraón, pero él estaba a cargo de la prisión de los presos que el faraón le daba a él para que él los cuidara o los juzgara, si le pudiéramos llamar de esa manera. Era un oficial egipcio del faraón, era capitán de la guardia. Entonces esta guardia estaba en el palacio o en el lugar donde el faraón reinaba, y él era el que estaba a cargo de ella. Era un oficial egipcio. De acuerdo a los historiadores, dicen que Potifar supuestamente en ese entonces, una persona de esa capacidad, en muchos casos, era un eunuco. Sabemos que es un eunuco, ¿verdad? ¿Sí? Había sido castrado. No sabemos a ciencia cierta si esto es verdad o no, pero tal vez tuviera algo de verdad, porque podemos entender hasta cierto punto entonces el por qué la mujer de Potifar acosa sexualmente a José. Pero bueno, con eso en mente, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. ¿Ok? Él compró a José, que lo habían llevado allá, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Ahora, obviamente ha sido comprado, él es esclavo, no podemos olvidarnos de eso, de que aun cuando él está siendo próspero y que el Señor estaba con él, no podemos decir de que había dejado de ser esclavo. La esclavitud era parte de lo que él era. Y es muy interesante porque en el capítulo 37, cuando estábamos viendo la vida de José, cuando los hermanos lo venden a él, en ningún momento, piensen en esto, en ningún momento en ese capítulo, cuando los hermanos están vendiendo o quieren matar a José y lo meten en la cisterna, y de ahí llegan los ismaelitas y se lo venden a ellos, en ningún momento en ese capítulo encontramos a Dios. Ahora, eso no significa que él no estaba operando, pero no se encuentra en ninguno de esos versículos, no menciona a Dios. La pregunta es, si Dios opera en todas nuestras áreas y está en control de nuestras vidas, y Él es el que nos pone en situaciones para podernos edificar, para podernos transformar, para podernos disciplinar, para lo que sea, ¿por qué no lo menciona la palabra? Interesante. Y es cuando José está pasando por la situación más difícil, lo quieren matar, ahora lo meten en una cisterna y después lo venden como esclavo, y Dios no se menciona. Ahora la pregunta es, ¿estaba Dios en control? ¿Sería parte de ese salón oscuro en el cual José pudo haber pensado, y como muchos de nosotros a veces, ¿a dónde está Dios? Señor, me diste un sueño y me has dicho de que mis hermanos se van a doblegar ante mí, hasta mis padres lo van a hacer, y ahora me están vendiendo acá, ¿y a dónde está, Señor? Y pudiéramos preguntarnos, ¿no? Y pensaría yo que se le ha de haber cruzado a José tal vez alguna vez, no sabemos. Pero la realidad es que en todo ese proceso de venta o de tratar de deshacerse de él, el Señor no está en ese capítulo. Ahora llegamos ya como esclavo y el Señor aparece en todos los versículos acá. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque Él decidió. Segundo,
para demostrarnos de que Él iba a cuidar de José para que su plan maestro pudiera tener fruto. Entonces el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces cuando vemos en la casa de su amo, automáticamente estamos asumiendo de que era esclavo. Y vio su amo que el Señor estaba con él. Ahora, esto es algo muy, muy bonito para meditar. Si nosotros pasamos por dificultades, por cualquier aflicción, por cualquier disciplina, si le pudiéramos llamar, cualquier transformación de carácter que el Señor está haciendo en nosotros, y nadie lo mira, es como que de seguramente no es genuino nuestra transformación. En la mayoría de los casos, cuando nosotros pasamos por algún cambio que el Señor está haciendo, deberían de haber evidencias. Y las evidencias, las personas que están alrededor de nosotros deberían de ver lo que nosotros estamos pasando y ver la obra que Dios está haciendo. Y es exactamente lo que pasa acá. Y vio su amo, ¿quién? Potifar, que el Señor estaba con él. ¿Con quién? ¿Con Potifar o con José? Con José. Con José. Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía, todo lo que se le asignaba, José era prosperado. Pero no disminuyamos el hecho de que todavía es un esclavo. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿O qué pudiéramos entender de todo esto? ¿O cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Es de que cuando nosotros trabajamos para alguien, cuando nosotros somos siervos de alguien, cuando nosotros hacemos algo, hay que hacerlo bien. Hemos sido llamados. Somos embajadores de Cristo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Estamos representándolo a Él donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, lo que sea que hagamos, nosotros somos embajadores de Cristo. Como embajadores estamos representándolo a Él y tenemos que obrar de acuerdo al llamado que ha puesto en nuestro corazón, de acuerdo a su palabra y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Podemos ver que lo que Dios estaba haciendo en la vida de José, este amo o este Potifar, este capitán de la guardia, podía ver el testimonio de que Dios estaba operando en este hombre. Y Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros como testimonio de lo que Él está haciendo en nosotros a otros. El problema es que cuando lloramos y nos quejamos y en vez de hacer lo que deberíamos de hacer, optamos por rebelarnos y no llevar a cabo la tarea que se nos ha dado, entonces estamos dejando en mal el nombre de nuestro Señor. Entonces, y vio su amo que el Señor estaba con él, y el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Ahora, ¿en quién encontró gracia José? ¿Ante los ojos de quién? De Potifar. Ok, así, haciendo lo bueno y siendo prosperado por Dios, así José encontró gracia ante sus ojos. ¿Ojos de quién? De Potifar. Y llegó a ser su siervo personal. Muchos de nosotros llegamos a los trabajos y queremos automáticamente quisiéramos llenar la aplicación y ponerle ahí. ¿Qué posición quiere? Jefe, supervisor, manager. Y digo yo, tienes que ganártelo. Tienes que trabajar. Tienes que esforzarte. Tienes que demostrarle que en realidad quieres esa posición. No llegues pidiendo si no has hecho nada todavía. Y en el ministerio al cual nosotros hemos sido llamados, a veces es difícil porque si no hay un llamado de Dios, también, y eso es muy importante, por mucho que querramos, a veces se va a hacer muy difícil la carrera que buscamos.
porque tal vez no estamos haciendo correctamente lo que Dios nos ha pedido, o no estamos en el llamado que Él tiene para nosotros, sino que en el llamado que yo quiero para mí. ¿Sí me entienden? Entonces, en los trabajos, cualquier situación en la que nos encontremos, seamos responsables en todo lo que hagamos. Como hijos, sean responsables como hijos. Como padres, seamos responsables como padres. Como esposos, seamos responsables y hagamos todo lo mejor como esposos que somos. ¿Por qué? Porque en todo lo que hagamos vamos a darle honra y gloria a nuestro Señor. José lo estaba haciendo y llegó a ser el siervo personal de este capitán de la guardia y lo hizo mayordomo. ¿Okay? José no lo pidió, sino que alguien se lo dio. Y es mejor que alguien le dé algo a uno que uno anda tratando de arrebatar algo que no es de uno. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y lo entregó en su mano, entregó en su mano todo lo que poseía. ¿Cuánto le entregó? Todo lo que poseía. ¿Incluyendo su esposa? No. Ok, tengan cuidado, porque inclusive José va a repetir esto mismo más adelante y va a decir, pero no tú. Él me ha dado todo menos tú. Cuando lo estaba queriendo acosar, y lo vamos a ver más adelante. Continuemos, versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, ¿ok? Desde entonces, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Pregunta: ¿cuántas familias que ustedes conocen han sido bendecidas por lo que Dios está haciendo en sus vidas? No levanten la mano, pero piensen en eso. ¿Cuántas personas el Señor no ha traído a sus vidas para que ustedes sean testimonio bueno, agradable? Y tal vez no lo han hecho porque no han estado haciendo lo que Dios les pidió que hicieran. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada. Excepto una cosa acá, excepto del pan que comía. ¿Por qué esto es importante ahí? Ya lo vamos a leer y les voy a explicar por qué. Excepto el pan que comía, ¿ok? Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada. ¿Quién no se preocupaba de nada? Potifar. ¿Solo de qué se preocupaba? Del pan que comía. ¿Por qué? Porque los egipcios no podían comer la comida de los hebreos, ni los hebreos no podían comer la comida que los egipcios comían. Okay, esa era una regla, una ley para ellos. Entonces, esa era la excepción acá. Y antes de terminar este versículo, llegamos a la mitad del versículo 6, que es en verde, que está ahí, y miren lo que sigue después. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Raramente la Biblia habla de un hombre de esa manera, y acá lo hace. Obviamente su madre era una persona que, de acuerdo a Dios, es una persona hermosa. Entonces creemos de que de tal palo tal astilla, y él era una persona muy hermosa de parecer, de acuerdo a la palabra, y Moisés lo deja muy claramente acá. ¿Okay? Entonces eso se va a tener que utilizar en lo que sigue después. Entonces, ¿qué vemos acá? La disciplina del servicio. José tenía que aprender a ser disciplinado. La disciplina viene a través de la obediencia, de la honra que uno tiene que tener con la persona quien nos dirige, quien nos manda, quien nos da instrucciones. Él era un siervo fiel, se ganó la confianza de Potifar. Él estaba siendo disciplinado al servicio que había sido llamado a hacer, y estaba
creciendo con creces. ¿Por qué? Llegó a ser el número 1 en la vida de Potifar, como ya lo leímos. Entonces vemos esa disciplina de servicio que está trabajando en la persona de José. Dios lo estaba moldeando para que pudiera construir ese carácter que el Señor iba a utilizar unos años más tarde. Lo que pudiéramos aprender acá también es que las dificultades no descarrilarán el propósito de Dios. ¿Ok? ¿Cuál sería la dificultad acá? Era un siervo. ¿Y cómo era que Dios lo iba a poner como el más grande entre sus familias? Cuando ha sido vendido, ya sus hermanos creen que ya no vive de seguro. Su padre, se lo dieron como muerto a su padre. Jacob no sabe qué le pasó. Bueno, sí sabe lo que le dijeron. Le dijeron que se lo comió un oso o un animal. Entonces, no hay una idea aquí clara de que su familia pudiera estar preocupado por él. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los hermanos, se vendió como esclavo, le pudo pasar cualquier cosa. De acuerdo a su padre, los hermanos le habían dicho de que había muerto. Pero todas esas dificultades no descarrilarán el propósito de Dios. Génesis 43:32 nos habla acerca de eso de la comida. Y miren lo que dice acá. Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte. ¿Quién es él y quiénes son ellos? José y sus hermanos. A él aparte y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. No era tanto para los hebreos, sino para los egipcios. Entonces ahora podemos entender por qué Potifar estaba preocupado, que todo, no se preocupaba de nada, menos solo de la comida. Entonces, José cambió su túnica multicolor por el delantal del criado. Y Dios le obligó a aprender a trabajar de esta manera. Aprendió la humildad que necesitaba, porque tenía que ser exaltado, pero para eso tenía que ser humillado. La importancia de obedecer órdenes es algo que muy importante para cada uno de nosotros. Él lo hizo muy bien. Debido a que José fue fiel en lo poco, Dios le promovió a cosas mayores. Y hay unos proverbios que pudiéramos ver, pero ya se me va a hacer tarde si lo hago, así es que nos vamos a quedar ahí. Los pueden apuntar si quieren, para que los puedan ver ustedes. Entonces, ese es el primer punto, la disciplina del servicio. Vamos a entrar entonces a la disciplina del dominio propio. ¿Tenemos dominio propio cada uno de nosotros acá? Deberíamos, ok, pero ¿a qué nivel? En realidad podemos decir de que yo tengo dominio propio. Obviamente un dominio propio es la forma en cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar, tiene mucho que ver con todo lo que hacemos. Y si no aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, vamos a fracasar en cualquier cosa que hagamos. Tenemos que ser diligentes y muy disciplinados en el dominio propio. Entremos a eso. Y en eso vamos a encontrar estas dos porciones de los pasajes del 7 hasta el 18. Y la historia ahí es el acoso de José. ¿Por parte de quién? De la esposa de Potifar. Entonces vamos a ver esos versículos y los vamos a leer. Y vamos a ver qué podemos rescatar de todo esto. Entonces ya leímos, el Señor estaba obrando en la disciplina del servicio de José. Tenía él que someterse y ser obediente para poder entender los propósitos que Dios tenía para él. Y lo está moldeando. Entonces llegamos a esta porción en la cual todo iba a cambiar para él. No por algo que José haya hecho, sino por algo que se le pidió que hiciera y no lo hizo.
Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, ¿quién es la mujer de su amo? La esposa de Potifar. ¿Cómo se llama? No sabemos. Miró a José con deseo. Entonces la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Para qué? ¿Para ver televisión? Te voy a contar una historia. Déjame decirte quién soy yo. No, era muy directa y sabía lo que quería. Leímos en la mitad del último versículo 6, la última mitad, que decía que José era una persona hermosa de parecer. Entonces, ¿cómo diríamos ahora? Era guapo, ¿no? Sí, ¿verdad? Guapo. Entonces la mujer miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, miren lo que le dijo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. ¿Ok? ¿Se recuerdan que lo había dicho ya antes? Ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Miren la valentía de José. ¿Ok? No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Entonces vemos con esta pequeña respuesta de José de que él está honrando el matrimonio, está honrando no solamente el matrimonio, pero al mismo tiempo su carácter, su virginidad, si le pudiéramos llamar, también está protegiéndose porque quiere honrar a Dios y no al hombre. Y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Y miren lo que le dice, y esto es muy importante, enfóquense en esto. ¿Cómo entonces iba yo a hacer tan gran maldad y pecar contra quién? El adulterio es lo peor que uno puede hacer. Y es obvio de que aquí hay personas que han violado esa ley. Lo único que les puedo decir es Dios es misericordioso y nos perdona. Pero el punto muy importante en meditar sobre esto es que es un pecado que afecta mucho, es un pecado que deja secuelas y que es difícil tener la confianza de nuevo tal vez con la persona que deberíamos y no la tenemos porque es un pecado que daña mucho la integridad de las personas y hiere tanto al punto de que inclusive muchas personas no soportan un adulterio y dejan su matrimonio, especialmente si fueron las víctimas. Entonces José lo que dice acá es muy claro. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Contra Dios. Okay, entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros, como iglesia, hemos cometido adulterio de alguna manera u otra, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Pecamos contra Dios. Miren lo que dice David cuando él es confrontado con su pecado. Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces David, en el versículo
Según Samuel 12:13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Esa es la esperanza que tenemos todos acá. Que si hemos cometido adulterio, el Señor es misericordioso con nosotros. Ahora, eso no significa de que, el Señor me va a perdonar, entonces lo voy a hacer otra vez. Es obvio de que no somos sabios y caemos en ese error. Dios puede manifestar su gracia en forma soberana, pero jamás aprueba el adulterio. ¿Okay? Dios puede manifestar su gracia en forma soberana, pero jamás aprueba el adulterio. Tenemos que volar. Versículo 10. Y allí insistía José día tras día. Era una mujer necia que sabía lo que quería. Ahora la pregunta es nuevamente, que llega a nuestra mente, ¿no? En realidad Potifar era eunuco, y tal vez esa sería una de las razones, pero no necesariamente. De acuerdo a la historia secular, en la cultura egipcia, las mujeres eran muy abiertas en su sexualidad y no les importaba, y buscaban tener relaciones extramaritales, de acuerdo a la historia secular. La Biblia no nos dice mucho y tenemos que nada más enfocarnos en lo que está acá. Ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Entonces fue un hombre prudente, sabio, que supo mantener su integridad. Y eso es muy importante. Dios nos quiere íntegros. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no había nadie ahí? Ya los había mandado a volar. Podemos encontrar esta mujer en Proverbios 3 en adelante, ¿ok? Hablando de la sabiduría. Y pueden ver ustedes cómo Salomón describe la sabiduría ahí. Pero la mujer pecadora. Entonces ella lo asió, una vez que entró él y no mira a nadie ahí, ella entonces lo asió de la ropa diciendo que lo asió, ¿qué significa? Lo agarró de su ropa y se la quita básicamente de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Aquí pudiéramos detenernos y decir, ay José, ¿qué pasó José? No eres de los nuestros tú, te hubieras aventado, ya estabas ahí de todas maneras. Y a veces desafortunadamente el machismo del hombre lo lleva a sucumbir en situaciones como esta. Y la realidad es que cuando lo hacemos no estamos siendo nada de sabios, es todo lo contrario, estamos siendo necios y nos estamos dejando llevar por los deseos de la carne y no estamos operando como una forma espiritual que deberíamos de ser. Y cuando lo hacemos estamos ofendiendo a Dios, porque el pecado es contra Dios, específicamente el pecado de adulterio. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, ¿no nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros? ¿A quién les está diciendo ahora? A los que había sacado, ahora les está diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. ¿Quién nos ha traído el hebreo? Potifar. Ok, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo. No solamente era mentirosa, calumniadora, acosadora, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando
Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Es preferible decir aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Pero a veces el orgullo del hombre lo hunde más y cae en estas trampas que no fueron las primeras ni van a ser las últimas, han existido en toda la historia humana. Obviamente esto tiene que ver con el pecado que entró al mundo. Estas son las consecuencias del pecado que Adán y Eva permitieron, y por eso existen estas historias. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. ¿Qué dijo? Voy a prepararle el lugar y dejarlo exactamente como que si hubiese ocurrido algo, para que él me crea a mí y no a él. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste. Entonces ahora le está echando la culpa a él, para burlarse de mí, y cuando levantó la voz y le grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó hacia afuera. Entonces tuvo dominio propio José. Es obvio que lo demostró, y es la manera en la cual un hombre debería de responder. Yo creo que esa es una situación que le puede pasar a cualquier hombre, aun cuando el hombre sea íntegro o un hombre formal, decente. Siempre pueden haber situaciones como estas en las cuales pudiéramos decir de que sería más fácil darse por vencido o dejar que esta tentación haga su trabajo en mí. Pero yo creo de que cuando conocemos del Señor y Él nos ha perdonado y nos ha salvado con su preciosa sangre, creo que sería la deshonra más grande que pudiéramos hacer nosotros. No solamente la deshonra más grande para nuestras esposas, nuestros hijos, familiares, la sociedad, porque hasta la sociedad nos apunta el dedo, ¿sí o no? Es lo peor que pudiéramos hacer. Entonces, ¿estaba ejercitando la disciplina del dominio propio José? Sí. No la hizo diplomáticamente. No la diseñó de una manera en la cual dijo, no le voy a decir esto, la voy a contrarrestar con eso. No, salió corriendo. Esa es parte del dominio propio que él demostró. Salir corriendo era lo mejor, era lo más sabio. No se quedó para dialogar con ella, no se quedó, mira, déjame pensar y ver qué es lo que dice mi Señor acerca de esto. No, corrió. Y a veces es lo mejor que podemos hacer. Entonces, el punto a dejar acá es que la persecución tampoco va a descarrilar el propósito divino de Dios. La providencia está trabajando. Y Dios no ha terminado con José. Y lo iba a cuidar. Y lo iba a proteger. Y lo estaba haciendo próspero. ¿Para qué? Para que llevara a cabo los planes que él ya tenía para él. La fidelidad sexual como fidelidad a Dios. En nuestros tiempos, especialmente fuera de la comunidad cristiana, es conocido que las relaciones sexuales son solamente un asunto de consentimiento entre los participantes. Así se ve ahora. No, pues él estaba de acuerdo y ella también, hay que dejarlos. La conveniencia. Pues es que me convenía.
El placer y las relaciones sociales minimizan la gravedad del asunto, pero que diferente fue la actitud de José. Él consideró que el adulterio era un pecado mayúsculo en contra de Dios. Esta dimensión es tan necesaria si esperamos salvaguardar la familia y a nuestra sociedad. Tenemos que ser responsables. Lleguemos al último punto. El propósito predominante de Dios era llevar a cabo su plan que tenía para José y exaltarlo en el momento indicado. Para que llegara ese momento indicado tenía que entrenarlo, tenía que disciplinarlo, tenía que poner en él el carácter necesario para que pudiera ser exaltado. Dios usó 3 disciplinas en la vida de José para prepararlo en su propósito: la disciplina del servicio, la disciplina del dominio propio y por último la disciplina del sufrimiento. Y esto vamos a ver más la próxima semana. El sufrimiento solo lo vamos a tocar por un punto acá, pero van a haber 3 puntos más la próxima semana. Entonces llegamos a los versículos 19. José es arrojado a la cárcel. Ese es el tema acá, el encarcelamiento de José. Miremos los versículos 19 en adelante. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. ¿La ira de quién? Potifar. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó, ¿a dónde? En la cárcel. El lugar donde, pongan atención a esto, el lugar donde se encerraba a los presos del rey. ¿Quiénes iban a estar ahí después con él? El copero y el panadero. ¿Ok? ¿El copero y panadero de quién? Del rey. Entonces, era una cárcel especial. Entonces, el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. ¿Cómo le va a José hasta ahorita? ¿Está pasando por un cuarto oscuro? Muy oscuro. ¿Puede ver la luz? Para nada. Va de mal en peor. ¿Y quién está en control de todo? Dios. ¿Se le ha salido de la mano algo a Dios hasta ahora? Nada, ni va a pasar. Ahora, ¿entiende José todo? No, no lo entiende. Pero sí podemos entender a José, que está siendo fiel en todo lo que Dios le da como prueba. La pregunta para nosotros es, ¿somos nosotros fieles en las pruebas que Dios trae a nuestra vida? Entonces el amo José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo iba a sacar de ahí, y ya eso lo vamos a ver después. Hay un relato egipcio del siglo XIV antes de Jesucristo que se llama Narración de los 2 hermanos, en que la esposa del hermano mayor, Ampú, que es el hermano mayor, procura seducir al hermano menor, Bata. Este resiste la tentación de su cuñada. Ella, para vengarse, informa a Ampú que Bata quiso seducirla, y Ampú quiere matar al hermano. Luego, convencido de la inocencia de Bata, Ampú condena a muerte a la falsa esposa. Puede tener cierta relación con lo que estamos viendo aquí, pero es un relato hallado en el papiro Diorbini de la dinastía decimonona, en la historia egipcia. Entonces, el punto acá es de que podemos decir que en el mundo secular hay cierto conocimiento hasta cierto punto de lo que pasó con José y esta mujer, pero pudieran ser especulaciones. Génesis 39, 21 al 22. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, ahora, ¿quién es el jefe de la cárcel? No sabemos quién es todavía.
Lo que sí sabemos es que el Señor estaba con José, le extendió misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía era ¿qué? Responsable. Ahora, ¿podemos ver la misericordia de Dios obrando allí? ¿Podemos ver la providencia de Dios obrando allí? Podemos ver que el plan maestro de Dios está llevando a cabo exactamente como Él lo quiere. ¿Por qué? Porque si Él no fuera puesto en esta cárcel, ¿cómo iba a saber los sueños del copero y del panadero? ¿Y cómo el faraón iba a saber de que este era el hombre que descifraba los sueños? Entonces Dios estaba preparando el terreno. No solamente estaba preparando el terreno, pero estaba preparando el carácter de José, que hasta ahora no ha fallado en nada. Entonces, vamos a seguir. El jefe de la cárcel no supervisaba nada, versículo 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Ya escuchamos algo así? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan con Potifar? Potifar no se preocupaba de nada, solo de la comida. ¿Por qué? Porque confiaba tanto en José que José iba a hacer todo lo correcto y lo hacía. De la misma manera, ahora ya se ganó la confianza del jefe de la cárcel, y dice que el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Pregunta: ¿quisiéramos nosotros ser como José para que el Señor nos prosperara todo el tiempo? Yo creo de que sí, en nuestro adentro, en nuestra mente, quiero decir, en nuestro corazón, quisiéramos en realidad obrar como Él. Pero ¿saben qué? No es tan fácil. No es tan fácil. Muchos de nosotros hubiéramos fallado todas estas pruebas. En la primera nos hubiéramos ido. Pero José ha llegado al punto donde Dios quiere que llegue. Obviamente la misericordia de Dios estaba con él. Obviamente Él era quien lo estaba cuidando. Obviamente Él lo estaba proveyendo. Obviamente Él lo estaba protegiendo. Obviamente Él estaba dando la sabiduría para hacer lo correcto. Reconocemos todo eso. Pero sí sabemos que era Él quien lo estaba haciendo prosperar. El Señor estaba con él y el Señor lo hacía prosperar. Entonces, aun cuando está en un calabozo redondo con otros presos, y esa es la disciplina del sufrimiento, él está sufriendo una penalidad que no merecía. Él no había hecho nada para merecer estar en esta cárcel y aún estaba ahí. ¿Se recuerdan cuando yo les conté algo acerca de mí? Y puede ver lo que le pasa a José y digo, wow, increíble, pobrecito, ¿no? Entonces, la disciplina del sufrimiento. ¿Pero qué aprendemos de esto? Que las circunstancias extremas no descarrilarán el propósito de Dios. Por muy extremo que sea la situación, Dios va a salir adelante. Y vamos a terminar ya, ¿ok? Cuando los inocentes sufren. Las experiencias de José cuando fue echado a la cárcel por las calumnias de la mujer de Potifar nos enseñan que algunas veces una persona inocente es víctima de los poderosos y tiene que sufrir. Desafortunadamente esta historia se repite con mucha frecuencia hasta el punto que los inocentes comienzan a preguntarse, ¿dónde está la justicia de Dios? La Biblia nos recuerda que el Señor no deja pasar por alto estos actos de opresión y que Él tiene un propósito que está llevando a cabo. Al fin, los justos serán vindicados y los opresores puestos en evidencia y en desgracia. ¿Por qué?
porque el consejo del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. Él no deja pasar ninguna falta y todos vamos a ser responsables por lo que hayamos hecho. Entonces vimos la providencia de Dios operando acá. Y vimos que la providencia es la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Dios obrando a través de eventos naturales sobrenaturalmente. Está llevando a cabo su providencia. Y algo para meditar sería lo siguiente. Proverbios 22, 29. Les dije que no se los iba a dar, pero aquí está. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? ¿Estará delante de los reyes? No estará delante de hombres sin importancia. ¿Sí entendieron? Si hemos visto un hombre diestro en su trabajo, ese hombre va a estar ante reyes. Y es exactamente lo que le iba a pasar a José. Otro proverbio o otra frase bíblica en 1 de Pedro 5, 5, 6 habla de lo importante que es someternos a los demás. Miren lo que dice Pedro. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, en el caso de José, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Fue humilde José en todo lo que hizo? Obviamente, como humilde que fue, Dios lo iba a exaltar. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro 5, 6 dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a hacer una recopilación de lo que pudimos aprender acá. Se los voy a leer. La pregunta acá es, si deseas ascensos en tu trabajo, comencemos por acá. Ciertamente la presencia de Dios hacía prosperar a José, pero es innegable la diligencia y responsabilidad que José dio a sus tareas. José, número uno, en lugar de lamentar su situación de soledad y malos tratos, se dedicó a hacer bien lo que tenía a mano para hacer. Y eso era lo que pasaba. Jehová lo hacía prosperar en su mano. 2. José no abusó de la autoridad y confianza que se le había entregado. Mantuvo muy claros sus privilegios y sus responsabilidades. 3. José comprendió que su buena presencia y apariencia física no fueron la base de su reputación, sino su honestidad, integridad y temor al Señor. 4. José trabajó con dedicación y pronto fue reconocido por el encargado de los presos como un hombre digno de confianza. José se dedicó a sus tareas laborales y a cuidar de sus compañeros antes que a buscar posiciones por la vía fácil u oportunista. José mantuvo su confianza en Dios a pesar de las circunstancias. No claudicó de su fe ni negó convicciones como hijo del pueblo de Dios. Entonces, con eso hemos visto estas 3 disciplinas que Dios estaba trabajando en José para que alcanzara el carácter que necesitaba tener para que pudiera estar en la segunda posición más alta de gobierno en el pueblo Egipto. La pregunta que tengo para ustedes es la siguiente: ¿nos sometemos a la disciplina de Dios nosotros? ¿Estamos siendo sometidos a la disciplina de Dios? Y si lo hacemos, ¿vamos a ser bendecidos y prosperados? Es obvio de que sí. Y aun cuando no lo fuéramos, ¿esa es razón para no someternos? De ninguna manera. Deberíamos de estar sometidos a la disciplina de Dios. ¿Cuándo es que nos está disciplinando? Bueno, vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias por esta historia, Señor, tan interesante, intrigante, llena de conflictos para la vida de José, llena de injusticias para la vida de José, llena de acusaciones para la vida de José. Padre, podemos reconocer de que aquellos que te siguen sufrirán persecución. Jesús mismo lo dice en el libro de Mateo, de que aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz.
Padre, ayúdanos a mantenernos alejados de un evangelio barato que diluye la realidad de tu palabra y que no habla de la justicia divina, que no habla de la tribulación que tú utilizas en tus siervos para poderlos moldear y madurar a la imagen del varón perfecto. Padre, gracias por la historia de José, que nos deja muy claro que la fidelidad a un Dios verdadero es lo mejor que el cristiano puede hacer. Padre, ayúdanos a no claudicar. Ayúdanos, Padre nuestro, a ser fieles y obedientes a tu palabra. Y que en todo lo que hagamos, Señor, podamos traer honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.